Buenos días, estimados jóvenes, sean bienvenidos a la clase. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar hoy con el tema de funciones y recordarles que ya el examen de funciones sería el día 10 de julio, este sábado, de este sábado que viene, o sea, mañana en 8. Estos últimos exámenes del curso están bastante pegados. El otro es un domingo, el último examen. No recuerdo exactamente cuándo, pero sí sé que es un domingo, entonces para que lo tengan presente. Vamos a ver si lo podemos ver por acá. Aquí estamos viendo este video de Clodomiro. Este es de un artista nicaragüense, Carlos Mejía Godoy. Este video fue famoso, bueno, la canción fue famosa hace algunos años. Y la interesante es que también explota una cuestión que se usa, que ahora está muy de moda, bueno, más bien hace unos pocos años, que eran las inteligencias múltiples. Y dentro de las inteligencias múltiples está la inteligencia musical, que fue lo que usaba el protagonista para memorizar las cosas. Bueno, volviendo a lo nuestro, por acá está está lo de calendario de exámenes para que revisemos. Sí, el último es 18 de julio, que es un domingo. Aquí se los puse bien clarito. Es para que ustedes se organicen. Entonces, el próximo examen sería de hoy de mañana en 8. Y después de ese, una semana después y un día más, o sea, no la semana, sino tendríamos el último examen. Para que ustedes se den cuenta de que estamos un poco apretados con el tiempo y de que es importante no descuidarse y de esos temas que son bastante importantes. Bueno, entonces eso quería que quedara bien claro. Adrián Rivas, ¿cómo amaneció? Adrián, no le escuché. No, que todo bien. Todo bien, qué dicha. No lo oigo muy animado, Adrián. Está todavía medio olvido. Sí, bien, sí. Ok. Vilches Lizano, ¿cómo amaneció? Muy bien, ¿y usted, profe? Bien, ¿qué tal el clima por su casa? Más o menos frío. Frío. Las madrugadas frías también. Sí, sí, un poquillo. Sí, aquí en la garita está haciendo frío en las madrugadas, cosa que a mí me resiente un poco para mi pierna, pero bueno. Kenneth Villalobos, ¿cómo estás? Kenneth Villalobos. Bien, bien, profe. ¿Qué tal la familia, Kenneth? Bien, bien, aquí estamos, Qué, tranquilo. qué dicha, qué dicha. Y vamos a saludar a alguna compañera. María Vargas, ¿cómo está María? Muy bien está, profe. Bien. María, ¿usted se llama solamente María o María? Paula. María Paula. Sí. María Paula. ¿Qué tal la familia, María Paula? Todos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con lo que estábamos trabajando la, este, la, ¿qué voy a abrir aquí. No, vuelto. Parte de funciones.
Tal vez aquí creo que hemos quedado analizando un poquito la parte de los pares e impares, que esto es importante. La vez pasada lo mencionaba. Sobre todo, recordar que una función es par. Si vamos a hacer esto aquí. Si cuando la evalúo tanto en x como en menos x me da lo mismo. Eso es una función par. Una función que al evaluarse en un valor x o menos x da lo mismo. Yo le llamo a esas una come signos, porque no le importa el signo. Ya sea que se lo mande con signo o sin signo, produce lo mismo. Esa es una función par. Mientras que la impar es algo que en realidad no se come el signo, sino que lo saca. Por aquí está. Saca el signo. Tiene un signo acá y lo pone afuera de la función. No todas las funciones pueden hacer eso, solamente algunas. De hecho, algo importante que hay que tener presente es que las funciones pueden ser pares, pueden ser impares o pueden ser nada. O sea, no son ni par ni impar, ninguna de las anteriores. Entonces, porque a veces como uno piensa que es binario, era par e impar, entonces que tiene que encasillarse en alguna de los dos, no, puede ser ninguna de las anteriores. Así que esas son nuestra definición. Decíamos que las más comunes son aquellas que tienen exponente par, por ejemplo x a la 2, x a la 4, x a la 6, pero también valor absoluto de x es par. ¿Por qué? Porque si yo evalúo en menos 4 me da 4, y si evalúo en 4 también me da 4, si evalúo en 3 me da 3, si evalúo en menos 3 también me da 3. O sea, no le importa el signo, es una come signos. Eso tiene que ser para todos los x, no es que para un x en particular se cumple y ya, no, tiene que ser para todos los x, ¿verdad? Entonces, esa condición es muy importante, es para todos los x. Igual esta otra, las impares, las clásicas son x a la 3, x a la 5, x a la 7. Y por acá hay un ejemplito, digamos este de acá, que me dan una función y me piden que verifique que es par. Esta función me dice verifique que es par. Entonces, ¿qué tengo que probar? Que al evaluar esa expresión en menos x me va a dar otra vez, y después de esas simplificaciones me va a dar otra vez lo mismo. ¿Ok? O sea que no hay cambios si usted la evalúa en x o en menos x. Entonces yo lo que hago es cojo la expresión y donde yo veo una x, ahí pongo paréntesis y adentro menos x. Esa es la sustitución que hacemos. Y aquí está. Cojo la expresión que está aquí arriba, la pongo aquí abajo, y cada vez que veo una x, pongo menos x. Aquí otra x, pongo menos x. Aquí otra x, pongo menos x. Y así con todas. ¿Ok? ¿Qué me toca hacer ahora? Bueno, decir, menos x a la 3 es lo mismo que menos, o sea, el x a la 3 puede sacar el signo. Mientras que, por ejemplo, no hay pares. Entonces aquí el x también sale, menos con menos da más. Aquí este menos me queda por acá. Este menos x a la 5 también puede sacar el signo. Aquí me queda menos con menos da más. Bueno, aquí más bien factorizamos el signo. Factorizo el signo arriba, me queda x menos 2x. Factorizo el signo abajo, me queda x más 4x5. Y después de simplificar signo arriba y signo abajo, me doy cuenta que me quedó esta expresión. Y aquí a veces la gente se pierde, pero ¿cuál es lo interesante de la expresión? Que esta expresión justamente es la original. Es la original. Entonces lo que logramos probar es que si yo evalúo en menos x, me vuelve a dar la misma expresión que para x. Y eso prueba que es par. Esa es la forma de probar que algo es par. Yo evalúo en menos x, simplifico y al final tiene que quedarme eso. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Por qué el 2 volvió a quedar negativo aquí? O sea, si no es menos 2 por menos 1, entonces... Es que aquí lo que se hizo fue que se factorizó el signo. Ve lo que aquí está, menos acá y menos acá. Entonces yo saco dos signos.
Entonces queda este, queda positivo. Este está para afuera, queda más, entonces queda este de acá. Digamos que hay tres signos, sería, bueno, por ejemplo, este menos y este menos daría más, ¿verdad? Como usted bien dice. Pero yo saqué un signo acá, entonces al sacar un signo tiene que ser negativo para que negativo por negativo me dé positivo. Ok. ¿Ok? Gracias. Eso de sacar signos se hace siempre, se puede hacer siempre. Generalmente se hace siempre, es una cuestión que se da bastante, digamos, de que si uno factoriza los signos y entonces se cancelan. Eso es clásico de ese tipo de ejercicio. Luego por acá tenemos lo de función lineal. Función lineal yo es una cosa que ustedes lo han visto mucho en el colegio y está en los videos, así que en eso no me voy a detener mucho. Igual que la función cuadrática, son temas, digamos, que ustedes ya los han visto muchísimo en ¿cómo se llama? En el colegio. Ustedes vieron que están en los videos de teoría. Tal vez aquí nada más decirle, ¿qué se ocupa saber de función lineal? Bueno, que si tengo dos puntos, ¿cómo encontrar la ecuación? Que ustedes saben bien que es resto de los componentes y, resto de los componentes x, y hago el cociente y obtengo la pendiente. Y luego, usando uno de los dos puntos, cualquiera de los dos, encontramos el valor de b, la intersección con el eje y. Eso es tal vez lo importante. Luego acordarse de que, ¿cómo era la cosa? Si el m es positivo, ¿cómo es la función gráficamente? Creciente. Creciente. Si el m es negativo, Decreciente. y si el m es igual a 0, Constante. Es constante. constante, exactamente. Entonces tal vez hacemos aquí un dibujito. El m mayor que 0, entonces la función es creciente, es así. El m menor que 0, la función es decreciente. Y el m igual a 0, la función es constante, así. ¿Okay? Esa es digamos, cosas importantes que hay que saber. Vamos a ver acá. Luego, en cuanto a aquí hay un problemita de cambio de escala de Fahrenheit a Celsius, que es interesante, sobre todo porque tiene aplicaciones en la vida real. Digamos, a veces ustedes oyen las noticias, sobre todo, no sé, en noticieros como CNN, que dice que en Estados Unidos una onda de calor y que ya superó los 2 dígitos. O sea, tiene más de 100 no, sí, más bien es aquí en esa escala, más de 100 grados. Y uno dice, pucha, ¿cómo va a estar con 100 grados? Pero son 100 grados Fahrenheit, que son mucho menos que los Celsius. Entonces, a veces hay que tener creo que cuando ellos hablan de 100 grados Fahrenheit, habría que sacarlo por acá, pero es algo así como 39 grados nuestros, o 40 grados por ahí. Entonces, es interesante y es importante saber cultura general. Y por cierto, yo creo que salvo Estados Unidos nadie maneja esa escala, ¿verdad? Ahí sabes, en otro país maneja Fahrenheit. Tal vez Inglaterra, porque es una media anglosajona, pero no Sí, sé. puede ser, no sé. Vamos a ver, yo estuve hace un tiempo ya, no me acuerdo si la gente usa esa escala. Pero lo vacilón es que nadie la usa, ellos lo usan. Ellos usan cosas que casi nadie usa, como por ejemplo o que ya mucha gente ha dejado de usar, como son las grados Fahrenheit y luego las millas, libras, yardas. Eso, en mi tiempo se usaba esas medidas. Yo recuerdo que mi mamá a veces compraba yardas de ropa para hacernos, yardas de tela para hacernos ropa, pero ya eso es historia. O sea, la gente ya ahora usa el sistema métrico decimal. Bueno, vean, la otra cosa que también es importante conocer es la función cuadrática. Como lo dije antes, este tema también es bastante estudiado en el colegio. Aquí se hace un repasito en helicóptero.
pero usted, digamos, eso, se espera que usted lo maneje bien. Dada la ecuación cuadrática, saber, por ejemplo, que si la A es mayor que 0, abre hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo, Río. hacia arriba. Y si la A es menor que 0, abre hacia abajo. Yo por ahí creo que en los videos les hago este dibujillo y por si no, a mis hijos se los explicaba así, decía, si la A es mayor que 0, abre hacia arriba. Y si la A es menor que 0, abre hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esa es lo importante de esta A que está aquí, ¿verdad? De la A que acompaña al X cuadrado. La A puede ser 0. No, porque ya no sería cuadrática. Exactamente, si no, no sería cuadrática. Muy bien. Se nos convertiría probablemente en lineal. Bueno, sigamos. Luego, importante de una cuadrática es saber, primero que todo, bueno, varias cosas. ¿Dónde corta el eje X? ¿Cómo sé yo dónde corta el eje X? ¿Cómo hago para saber eso? Hay una fórmula. Ajá. La fórmula general, ¿verdad? Hay que averiguar la X poniendo que Y es igual a 0. Exactamente. Entonces uno lo que hace es resolver la ecuación cuadrática, básicamente. La ecuación cuadrática asociada. Pone ax cuadrado más bx más c igual 0 y eso lo resuelve con calculadora. Eso le da los cortes con el eje X. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos cortes? 2. Ok. Depende de la ecuación. Bueno, generalmente. Generalmente, bueno, ni tan generalmente. Hay varias posibilidades. Digamos que nosotros estamos acostumbrados a que los ejercicios tengan 2. Pero eso es más por una cuestión de hacerlo interesante. Pero digamos que las probabilidades son todas iguales. Puede ser que tenga 2 soluciones, puede ser que tenga una solución o puede ser que no tenga ninguna, ¿verdad? Todo eso depende de... Profe, ¿verdad que cuando tenía una era porque, digamos, era como que tocaba como así, tocaba aquí? Sí, cuando toca el eje se devuelve, digamos como que pega y se devuelve. Que puede ser básicamente, si abre hacia arriba es algo así, pega en el eje y se devuelve. Y si abre hacia abajo, pega en el eje, bueno, ahí no pegó, pero acá. Y se devuelve. Entonces aquí toca un toquecito, hace un toquecito y se devuelve. Esa es cuando tiene una solución. Eso es lo que se llama el vértice, ¿verdad, profe? Ese es el vértice, exactamente. Entonces, el vértice Es está sobre... por lo del discriminante, ¿verdad, profe? Exactamente, el discriminante es el que nos dice toda la información. Nos ayuda a discriminar, ¿verdad? Discriminar. Por eso se llama discriminante. Si delta es igual a 0, si delta es igual a 0, no sé por qué estoy escribiendo tan feo hoy. Si delta es igual a 0, voy a tratar de No hacerlo toca bonito. 1, ¿verdad? 0, sí. Entonces No, hay 0 era 2. una solución. Una solución. No. ¿Ok? Si delta es mayor que 0, dos soluciones diferentes. Y si delta es menor que 0, 0 soluciones. Entonces los números son 1, 2, 0. Puede tener una solución, dos soluciones o ninguna. Ninguna en R, ¿verdad? Ninguna en R. Ese es importante. Y decíamos entonces que delta igual 0 cuando tiene una solución es cuando pega en el eje y da vuelta. ¿Okay? Ahí, digamos, ahí tiene su vértice. Y cuando delta es mayor que 0 es porque corta dos veces. Digamos, si delta es mayor que 0, tiene que ser algo así para que corte y tenga dos soluciones. ¿Okay? Esa sería esta situación de acá. Y decíamos bien que el vértice que está acá es esta fórmula, ¿verdad? Que es menos b entre 2a, bueno, aquí no está la fórmula, pero ustedes creo que les daría ahí. Ah, bueno, aquí está arribita esta. Menos b entre 2a menos discriminante entre 4a. Esa formulilla que hay que usarla. También hay una cuestión que si uno no se acuerda de esta segunda parte, entonces lo que puede hacer es que coge la cuadrática y la evalúa. Digamos, si usted sabe que menos b entre 2a le dio, digamos que 5, entonces usted evalúa en 5 y eso le da la componente y. ¿Okay?
porque usted también no se sabía esa formulita de acá, pero es muy importante saberse esa formulita. De nuevo, yo no los animo mucho a memorizar, pero es buena idea saberse la formulita del vértice. Luego esto se llama el eje de simetría, x igual menos b entre 2a. Primero que todo, ¿por qué ponerlo por acá para tener más espacio? ¿Por qué escribimos, por ejemplo, x igual menos b entre 2 a esto? ¿Qué significa eso? Es decir, digamos, si a mí eso me diera x igual 4, ¿qué hago? ¿Qué hago a la hora de graficar? Usted hace como una línea vertical imaginaria en 4. Exactamente, trazo una línea vertical imaginaria en 4. Ahora, pero también uno podría preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué cuando x igual 4 yo hago eso? O sea, la respuesta es totalmente correcta, pero ¿por qué lo hago? Porque en realidad eso que está acá es una pregunta. Usted dice, dígame todos los puntos del plano que cumplen eso. Todos los puntos del plano. El plano es este. El plano es este. Y yo quiero todos los puntos del plano que cumplen con esa condición de que x es igual a 4. Entonces usted dice, bueno, está 4,0, sería este de acá, aquí está 4,0, está este, está 4,1, está 4,2, está 4,-1, está 4,-2, 4,1, 4,2. Entonces se da cuenta de que se le va formando esta recta vertical. Son todos estos puntos que cumplen esa condición. Es decir, va a ser 4, algo, 4,y. Pero ese y puede ser lo que usted quiera. Eso es lo que produce esa recta vertical. Entonces, cada vez que a mí me dan una ecuación del tipo x igual a 4, x igual a 3, x igual a 2, yo sé que eso es vertical. De forma análoga, si a mí me dicen y igual 4, es la misma situación. Aquí está 4, y yo digo, bueno, son todos estos puntos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes cumplen con esa condición? Por ejemplo, 1,4, 2,4, 3,4, 5,4, entonces todos quedan a la misma altura. Entonces, x igual 4 siempre es vertical, y igual 4 siempre es horizontal. Y hago esta aclaración porque a veces los estudiantes se confunden en esas cosillas, pero es muy sencillo. Y si lo razonan, todavía más sencillo. Que lo pueden memorizar, pero es más fácil si lo... ¿Por qué es que es de esa forma? Por esto. Por eso que estoy diciendo, ¿verdad? Porque es una pregunta. Cuando uno pone una ecuación, como cuando yo le digo a ustedes, miren, grafiquen y igual a x. Usted me dice, profe, es la recta a 45 grados, es esta, sí. ¿Pero por qué? Bueno, porque es que buscamos todos los pares donde la x y la y son iguales. Entonces tiene que ser 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Y eso le va formando estos puntos de acá. Entonces tiene sentido que esta gráfica sea la gráfica de esta ecuación. ¿Okay? Entonces no es tanto memorizar, sino ver que hay una asociación entre la ecuación y la gráfica. Bueno, entonces, ¿y cuál es la función de esta tal eje de simetría? ¿Qué es lo que? ¿Por qué se llama eje de simetría? Es que la parte de la mitad. Pero, perdón. Ajá. Cualquiera de los dos, por favor. La parte de la mitad. Dijeron por ahí, ¿qué más? Lo divide en dos partes simétricas. Exactamente, lo divido en dos partes simétricas. Eso significa que si yo, digamos, si esto fuera una hoja de papel y yo divido exactamente sobre el eje de simetría, hago así, como esta hoja que tengo acá, que la cierro, entonces esta curva de que está aquí a la izquierda cae encima de esta curva que está a la derecha. Esta rama de la izquierda cae exactamente sobre esta rama de la derecha. Punto por punto cae uno encima del otro y hacen una perfecta coincidencia, ¿verdad? Como diría en inglés, un match perfecto, ¿verdad?
Entonces, por eso se llama eje de simetría. Y eso es importante porque eso significa que si yo tengo la mitad del dibujo, yo puedo adivinar la otra mitad. ¿Por qué? Por el eje de simetría. Entonces, si yo tengo que por aquí pasa por decir algo, por el punto, no sé, lo que usted quiera, aquí tiene que estar el correspondiente simétrico con respecto a ese eje. Eso nos puede ayudar mucho a la hora de trazar las gráficas. La otra cosa es que a veces en las gráficas me hacen cosas como esta. Me hacen una parábola y me hacen así, como una V. Las parábolas no son Vs. Las Vs corresponden al valor absoluto, más bien. Las parábolas corresponden más a una U. Y si usted quiere pensarlo físicamente, piense en una manguera de esas que usan para regar el jardín en verano, gruesa. Entonces cuando usted la dobla, esa es la forma de la parábola. ¿Okay? Mientras que la V es casi como que se quiebra en el vértice, ¿no? Por eso es que no me gusta ese dibujo. Yo entiendo que tiene como la misma intención, pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque no se quiebra, la manguera no se quiebra, sino que hace una curva así redondita, bien bonita. Ese detalle, porque a veces me hacen esos tipos de dibujos y para que lo tengan presente. Y la otra cosa importante, siempre trazamos la línea en forma continua. Así como acá. Siempre trazo toda la línea en forma continua. Como en ese ejemplo. La respuesta es, depende del dominio. ¿Okay? Depende del dominio y depende del codominio. Aquí se aclara que f va de r en r. Cuando es real, de variable real, sí, trace toda la línea, de lado a lado. ¿Okay? Pero si la función, por ejemplo, fuera f de z en z, y digamos que es una cuadrática, entonces tengo que poner nada más puntos aislados, solamente los puntos enteros. Y bueno, de hecho de z no, creo que no serviría, tendría que ser más bien AR, porque a veces aunque yo evalúe un entero me da un número real. Vamos a ver, si evalúo un entero, no, mentiras, me daría siempre entero, porque es algo al cuadrado por A más. Si A, B y C son números enteros, eso sería entero. La cuestión es que en ese caso nada más pondría los puntos aislados, no podría trazar en forma continua, ¿verdad? Entonces, para que presten atención a esto. Igual, a veces me dicen, la función es de intervalo 0 más infinito a r. 0 más infinito a r. Entonces, en ese caso, por ejemplo, significa que la parábola nace aquí, en esta parte del eje X, y que podría ser, por ejemplo, algo así como esto. ¿Okay? Empieza aquí, en el eje X, y continúa hacia la derecha. Entonces, esta es, hay que prestar atención, dominio y codominio, no solamente, o sea, porque a veces uno dice, sí, es una parábola, y ¡pum!, y una de la traza toda. Y no, frenarse un poquito en eso, porque en algunos ejercicios podría ser que esa no sea la situación. ¿Qué más de parábolas? Bueno, ya tenemos, para trazar las parábolas, entonces yo ocupo saber dónde corta el eje X. Necesito saber dónde corta el eje Y. ¿Dónde corta el eje Y una parábola? En C. En C. Ok, la respuesta es casi buena, pero es en 0,C, porque recuerden que cada vez que yo pido un corte, me refiero a un punto, y un punto es un par. Entonces en 0,C. Ese es el corte de el punto donde corta el eje Y. Siempre hay corte con el eje Y. No necesariamente. ¿Y cuándo no? No sé cómo explicarlo matemáticamente, pero hay veces que esa función o ese dibujo se corre y queda fuera del eje Y. O sea, Okay. queda como en el aire. O sea, si la función es real, de variable real, siempre hay corte con el eje Y, ¿verdad? Si la función fuera, siempre va a ser corte. Pero el problema es cuando la función
tiene un dominio diferente. Digamos, si la función es parabólica, pero digamos que nace aquí y da vuelta, digamos que nació aquí. Ese dibujo me quedó horrible. Aquí, digamos que la parábola nace aquí y continúa. Entonces, aquí es el dominio. Okay. Aquí es el dominio. Aquí nació digamos, en 4. Aquí está el vértice y aquí salió. O sea, no está toda la parábola, sino solamente parte, porque el dominio era, digamos que de 4 más infinito hasta R. Entonces, en ese caso no habría corte con el eje Y. Pero si el dominio es siempre R, entonces sí, siempre va a ser en el par 0,C. ¿Ok? 0,C. El corte con el eje Y, si el dominio es R, siempre hay corte, pero si el dominio no incluye al 0, como en este caso, entonces no va a haber corte con el eje Y. Vamos a ver. Esas son bonitas preguntas para una preguntilla de examen. La función parabólica, la función cuadrática siempre corta el eje de la Y, falso o verdadero. Siempre corta el eje de las X, falso o verdadero. Siempre pasa por el origen de coordenadas, falso o verdadero. Ese tipo de cosas. Entonces tenemos corte. Disculpe, ¿qué es el origen de coordenadas? 0,0 es Okay. cuando yo me refiero a por aquí no sé si tengo, es este punto de acá, ese es el origen de coordenadas, 0,0. Entonces para graficar una parábola yo ocupo saber dónde corta el eje X, dónde corta el eje Y, cuál es el vértice, cuál es el eje de simetría y cuál es la concavidad, a ver si abre hacia arriba o hacia abajo. Y todo tiene que ir coincidiendo. A veces uno empieza a trabajar y uno dice, qué raro, esa parábola me dicen que, por decir algo, que a veces uno mete la pata y la misma información le va dando ¿ya? Usted dice, mira, corta el eje X acá, corta el eje X acá y abre hacia arriba porque el A es mayor que 0. Pero dice que el vértice está aquí. Entonces, pero qué raro, esto y esto no me coinciden, hay algo que está malo. Mira tal cosa. Entonces, verificar todo, verificar la concavidad, verificar los cortes y que toda la información tiene que ser consistente, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, no puede ser que el A sea mayor que 0 y que yo estoy prendiendo una gráfica como esta. En algún lado metí la pata. Eso es importante tenerlo presente. Muy bien. Entonces, de la parábola, creo que eso es importante saberlo. Por aquí, tal vez el ejercicio más complicado que yo explico aquí en los apuntes es una función cuadrática y le doy dos puntos y le pido que haya la ecuación. Presten la atención a este ejercicio. Ya la función cuadrática dado 2 puntos. Entonces uno usa la ecuación, usa algunas ecuaciones que tienen que ver con cortes con el eje X, que tienen que ver con el vértice, tienen que ver con satisfacer la ecuación. Ese ejercicio vale la pena que lo estudien en el video. Y la otra cosa importante es esas funciones que están acá, que son funciones partidas. Funciones partidas o funciones condicionadas o funciones a trozos. Esos 3 nombres los he oído. ¿Alguien conoce algún otro nombre para este tipo de función que tiene llaves? ¿Okay? Función condicionada, función partida o función a trozos. Entonces, eso es que nos cambian el criterio según el rango en que estemos. ¿Okay? Y eso se da mucho en la vida real. Cuando ustedes van a programar funciones, por ejemplo, para un sistema de salarios, usted dice, bueno, si el empleado está entre este rango de edad, es tanto el salario. O si el empleado está en este grado académico, es tanto el salario. Entonces hay un valor dependiendo del rango en que me encuentre. Y aquí, entonces, lo que uno puede hacer es decir, bueno, esas son como 3 funciones por separado.
que aquí está x cuadrado menos 1, aquí está 2x menos 1 y aquí está 2. Entonces uno dice, ah bueno, es como si me dieran 3 problemas en uno. Como si me dieran 3 problemas en uno. Sí, y básicamente, en ese caso yo digo, muy bien, por ejemplo, y igual 2, la función y igual 2, antes mencioné, esta es recta horizontal. ¿Okay? Entonces es una recta que siempre va a altura 2. Es esta que vemos aquí de color verde. No sé qué color es ese. Profe, pero es que esa tiene que ir de lado a lado. Sí, si fuera una función real de variable real, sería de lado a lado, pero es que no es todo R, sino que es a partir del 3. Entonces aquí en 3, vean que está un poquito chiquitito, pero ahí se echa de ver, ella nace y se mantiene en forma horizontal hasta el infinito. ¿Okay? Por aquí está 2x menos 1. 2x menos 1 también es una recta. Generalmente uno la traza así de lado a lado. Pero esta no se puede trazar de lado a lado porque tiene un rango. Entonces usted dice, yo evalúo esta función en sus extremos. En 3 y en menos 1. Profe, pero es que en 13 hay ese menor estricto. Sí, pero entonces ahí le vamos a poner un huequito. Aquí no lo hice yo porque el software no me lo permitía. Pero aquí se debería poner un huequito en 3. ¿Qué hace usted? 2 por 3, 6. 6 menos 1, 5. Entonces, en 3 vale 5. Y aquí, donde tengo el cursor en este momento, sería poner como una especie de agujero, indicando de que ese valor no es parte de esa gráfica. Ese valor más bien corresponde a esta línea. Porque en 3 vale 2. Entonces aquí, en 3 vale 2. Aquí le pondríamos, yo tengo el lápiz y creo que lo puedo hacer para corregir esta situación y sería así, aquí va un agujero y aquí pondríamos Profe, y ahí si ese y igual, y igual 2, si estuviera más arriba, digamos que tocara en donde termina esa pendiente. Que hubiera coincidencia. Entonces, ajá. Sí, entonces ahí no habría ningún problema, se pueden poner en forma continua, ¿verdad? Ok. Pero ¿por qué es que es importante hacer esta aclaración? ¿Qué es lo que está de fondo a la hora de hacer esta aclaración? ¿Por qué debo hacerla? ¿Por qué no estaba bien así como estaba en el dibujillo? No, que había que aclararlo. Porque el 3 nos incluye. El 3 nos incluye, sí, pero tal vez es que quiero que me den una respuesta, pero no sé cómo plantear la pregunta para que me digan por qué. Pero vean, la pregunta es, ¿cuál es la imagen de 3? ¿Cuál es la imagen de 3? O sea, sería como que 3 no se relaciona, profe. Si se relaciona, en 3 vale 2, pues porque aquí vean, está incluido. En 3 vale 2. En 3 vale 2. ¿Ok? Y aquí lo dice, cuando x es mayor o igual que 3, la función vale 2. El problema es que usted lo ponga en dos lados. Usted dice, bueno, pero también le puedo explicar la otra, que en 3 vale 5. ¿Podría ser eso? Que en 3 valga 2 y que en 3 valga 5. Lo puedo dejar así para que me quede más fácil. No sería función. No sería función. Esa es la respuesta que yo quería. ¿Ok? No sería función porque recuerden que los elementos del dominio tienen que ser casados y fieles. Y si el 3 tiene de marida, como dicen aquí en algunos lados, de marida al 2 y de marida al 5, ¿verdad? De esposo al 2 y de esposo al 5, entonces había una infidelidad. Ahí, por eso es que ocupamos hacer esta distinción. Está acá. Igual aquí, por ejemplo, en menos 1, vemos que el menos 1 sí está incluido en este intervalo. Entonces ahí 2 por menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. Así que en este caso, aquí habría que poner el círculo cerrado y aquí habría que ponerlo abierto. ¿Okay? Esa parábola x cuadrado menos 1 no alcanza a menos 1. O sea, alcanza el valor que está antes. Decir antes ahí es medio complicado. ¿Quién está antes de menos 1? No lo sé exactamente.
que no lo sé. Porque usted me dice, profe, en menos 0.9, sí, pero es que también está menos 0.99. Bueno, entonces menos 0.99, no, pero también está menos 0.9999. Entonces, el valor que está antes es una forma de decir, pero es aquí muy, muy pegadito. Entonces, esta diferenciación a la hora de hacer gráficas, por ejemplo, si viniera en el examen, esto yo las tomo muy en cuenta, ¿verdad? Para que ustedes, porque es saludable saber hasta dónde están las cosas. La otra cosa importante es cuando yo veo la gráfica poder hacer cierto tipo de preguntas. Vean, digamos que esta fuera una pregunta de examen. Y siempre les digo que es de examen para que ustedes pongan atención, porque a veces tal vez están ahí viendo el WhatsApp o viendo entonces ahí para robar su atención. Lo que quiero decir es que no necesariamente va a salir en el examen, pero sería interesante. Por ejemplo, yo veo esta gráfica y les digo, esta función siempre es positiva. No. No. Okay. Es negativa de menos 1 cerrado a 3 abierto, me imagino. Creo que más corto, ¿verdad? Usted dice, ok, aquí en esta parte, en menos 1. No, sí, mentira, de menos 1 ¿A dónde? A un medio, me imagino que es eso. A un medio. De aquí lo puede obtener porque 2x menos 1 lo iguala a 0, 2x igual a 1, x igual a un medio. ¿Ok? ¿El un medio lo incluyo o lo excluyo? Excluido porque el un medio es igual a 0. Okay. En un medio es exactamente igual a 0 y estamos hablando de negativa. Negativa se refiere a esta región de acá. Esta parte de acá de la gráfica, ahí se me corrió, pero esa parte es negativa. Entonces la función es, ¿cómo se llama? Es negativa en algunas partes. Esta función es... que siempre, Ajá. perdón, que peguen en la línea del 0 se excluye siempre. Se excluye, sí, para decir positiva o negativa, sí, porque, digamos, igual a 0 es exactamente sobre el eje X. Mayor que 0 son esta parte roja de aquí, que está, por ejemplo, o esta de aquí en adelante. Esa es positiva. Y negativa por acá. Igual a 0 es justamente sobre el eje. Esa función sería inyectiva. Inyectiva. No, porque no es inyectiva. Ok, está bien. No porque no se vale decir en el examen, pero Bueno, no sé cuál es no recuerdo cuál era el codominio, entonces no sé si es sobre inyectiva. se supone que es de R en R. Aquí, de hecho, es una cosa que a veces les digo a los estudiantes, porque esas notas son tomadas del libro de Manuel. Manuel cae a veces en el pecado ese de no decir cuál es el dominio y cuál es el codominio. Aquí dice graficar la función y me da nada más el criterio, pero no me dice quién es. Entonces, aquí digamos que hay un pequeño error o una pequeña omisión, y yo básicamente les digo que en los apuntes, cuando no se dice cuál es el dominio, se supone que es el dominio de máxima definición. O sea, es aquel conjunto de valores reales para los cuales las fórmulas tienen sentido, el máximo conjunto para el que tenga sentido. Entonces, ese es y clásicamente es todo R. Vean, la función... Por el test, perdón, por el test de la regla Exactamente. horizontal. El test de la recta horizontal. Si yo aquí... Y otra cosa, recuerden, usen la noción intuitiva. ¿Qué era inyectiva? Inyectiva significa la inyección de la fidelidad. Si yo pregunto por la preimagen de este fulano que está aquí, tiene una línea horizontal y pum, puedo bajar por aquí y puedo bajar por acá. Tiene dos preimágenes. Hay una infidelidad, pero no es inyectiva por eso. No es inyectiva por eso, ¿verdad? Porque posee porque un valor en el eje, en el codominio puede tener dos preimágenes. Entonces no es inyectiva. O como el compañero lo dice, por el test de la recta horizontal, notamos que a la hora de deslizar una recta horizontal a lo largo del eje Y, corta la curva más de una vez. Recordemos que para que sea inyectiva tiene que cortar ¿cuántas veces?
Una como máximo. Una como máximo. A lo sumo una vez. ¿Okay? Inyectiva a lo sumo una vez. ¿Es sobreyectiva? Sí, porque están reales y digamos el rango es reales y el codominio también es real. ¿Qué dicen los demás? ¿Is that true o no? Yo creo que falta no. bajar. Falta bajar, exactamente. Si usted aquí, por ejemplo, de nuevo usamos el test de la recta horizontal. Ay, profe, yo estaba pensando en el dominio, me enredé, perdón. Está bien. Vea, si usted baja, usted dice aquí, digamos, yo cojo el eje Y, empiezo de arriba, por ejemplo, puedo empezar arriba abajo. Ahí corta, corta, corta. Recuerden que la condición es que corte, ¿cuántas veces? Una o más. Una o más. Recuerden que inyectiva es una o menos y sobreyectiva es una o más. ¿Okay? Y biyectiva, Una. exactamente una vez. ¿Verdad? Entonces ahí dices, ok, todo bien, corto dos veces, corto dos veces, corto dos veces. Aquí empezó a cortar una vez, todavía todo tranquilo, vamos bien, 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 bien. Y aquí ya dejó de cortar. Para bajito de -3 dejó de cortar, porque esta línea, bueno, ya borré los puntos, pero esta empezaba aquí. Entonces ya ahí no corta. Entonces esta función no es sobreyectiva. Ve que en este caso, por ejemplo, ver la inyectividad y sobreyectividad es mucho más fácil usando el test de la recta horizontal. Es mucho más fácil. Probarlo algebraicamente es más complicado. Es más complicado. ¿Okay? Y ustedes para efectos de examen me pueden decir las dos formas. Pues, profe, sí, por el test de la recta horizontal, que es más sencillo. Entonces, sobre todo para funciones partidas, eso es lo que yo usaría, más que la otra versión algebraica. Sobre todo, por ejemplo, para la sobreyectividad resulta muy complicado cuando es una función partida. Bueno, luego pasamos a esta biblioteca. Este conjunto de gráficas, y de nuevo, tal vez aquí tienen que memorizar los jóvenes. No way out. No hay salida, hay que memorizar eso. Entonces, yo lo que les recomiendo es, ustedes se hacen unas hojitas, por un lado ponen la ecuación algebraica y igual a x, por otro lado ponen la gráfica. Y hace una para cada una de estas. Son 2, 4, 6, 8, 9. No son tantas, son menos de... Bueno, por aquí siguen, creo que 9, 10, 11, 12. Sí, 12. Aquí hice algunas adicionales que no van a ser evaluadas, pero que son interesantes por si quieren memorizarlas también. Y entonces mientras están viendo, ¿qué está ahora de moda en Netflix? No, Netflix no da anuncios, mejor en cable. Están viendo ahí, nace una estrella. Entonces ustedes en los anuncios empiezan, cogen el papelito y igual X, y usted dice, la gráfica es así. Hace el dibujo con el dedo en el aire y ok. Y entonces va barajando y va memorizando eso. Esa es una forma de hacerlo. Y es muy importante que sepan hacerlo bien y que coincidan. Sobre todo la x3 y la raíz cúbica de x tienen un parecidillo. Si se fijan en la x3, esta se acuesta sobre el eje x. Vean que aquí va como acostadita. Cuando pasa por el origen de coordenadas pasa como casi acostada. Mientras que esta otra pasa más bien vertical. ¿Okay? O sea, hay un parecido, pero no es lo mismo. Y hay que saber hacer esa distinción. La raíz de x, notar que arranca aquí en el origen de coordenadas, en 0, 0. No se extiende para la izquierda, solamente de aquí en adelante. Igual con toda raíz cuarta, raíz quinta, perdón, raíz cuarta también nace aquí. Las de raíz impar, como raíz cúbica o raíz quintas, todas tienen un parecido. ¿Ya? Raíz cúbica y raíz quinta se ven muy parecidas. Y la idea es esa. Cuando hacemos graficación rápida, significa que yo no voy ¿cómo se llama? A poner típicamente los valores en los ejes.
¿Cuál es la intención de la graficación rápida? Generalmente es tener una buena idea de cómo es la gráfica, sin ponerme a hacerla en detalle. ¿Okay? Porque ustedes en el colegio le decía el profe, estoy casi seguro, miren, vamos a hacer una tabla de valores para y igual a x cuadrado. Entonces usted empieza en menos 4, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ahora sí, use la fórmula para calcular la imagen de menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Antes da 4. Menos 1 al cuadrado es 1. Entonces 1. Y hace una tabla de valores. Luego, ubique todos los puntitos. Ahora sí, trace la línea. Y tenemos eso. Ese proceso también es válido acá. Pero, ¿qué pasa con ese proceso? Es lento. Es muy lento. Y entonces muchas veces nosotros queremos rapidito, ¿verdad? Ver la ecuación y rápidamente la gráfica. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen crecimiento exponencial, aquí está la exponencial, bueno, esta más bien, porque a veces la gente, a mí me hace gracia en las noticias, a veces la gente dice, y es que tal cosa ha tenido un crecimiento exponencial. Y yo me pongo a pensar, ¿sabrá exactamente lo que está diciendo esa periodista cuando dice crecimiento exponencial? Porque es un concepto matemático importante, no todo es crecimiento exponencial. Hay cosas que crecen que no son exponenciales, por ejemplo, la cuadrática tiene un crecimiento, pero no es exponencial. ¿Ok? Y alguien ve esa curva y dice, ¡oh, sí, tiene un crecimiento exponencial! Vean cómo va creciendo. ¿No? Es un comportamiento un poco más violento el de la exponencial, crece con más fuerza. ¿Ok? Cada vez que yo me paso de cambio de unidad, el crecimiento se da mucho más fuerte, y para eso tiene que ser que la base sea mayor que 0, porque por ejemplo si la base es menor que 0, esto es exponencial y sin embargo no crece, más bien decrece exponencialmente. Igual que por ejemplo los logaritmos, que no es un tema que vamos a ver en este curso, pero ustedes saben que las escalas para los temblores tienen que ver con los logaritmos, la escala de Richter, por ejemplo. Y cuando uno pasa de escala 7 a escala 8, no lo tengo muy claro, pero pareciera que tiene que ser que sea 10 veces más fuerte, que es un crecimiento más, porque es una escala logarítmica. Entonces, no sé exactamente la base que usan, pero tiene que ser a veces el anterior. Entonces, estas gráficas, por favor, las memorizan. Y para hacer la parte de la graficación rápida, hay que saberse las gráficas. Voy aquí en este ejemplo, nosotros hacemos esta explicación con la parábola, pero la explicación se puede hacer con cualquiera de las gráficas que están acá. O sea, esto que voy a explicar ahorita se puede hacer con cualquiera de las que están ahí. Entonces, por ejemplo, si el valor x está restando dentro de la fórmula, lo que hace es que coge la curva y la jala hacia ese valor. Digamos, si el c es positivo, lo jala hacia ese valor. Si está, por ejemplo, pasa exactamente, da la vueltecita exactamente en el origen de coordenadas. Esta otra tiene el mismo aspecto, pero en lugar de dar la vuelta en 0, da la vuelta en c. ¿Okay? Y si el c es negativo, perdón, si el c es positivo, cuando es x menos c lo jala a la derecha, cuando es x más c lo jala a la izquierda. Si el c más bien lo que hace es sumar la fórmula, pero no está dentro de la fórmula, sino afuera, digamos es x cuadrado más 4, x cuadrado más 5, entonces lo que hace es que sube la curva, aquí se ve, aquí está la original, véanla, x cuadrado, pasando por aquí, por el origen. Esta lo que hace es, pum, 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 la sube c unidades, y esta otra, menos c, la baja c unidades. ¿Okay? Un menos delante de una función que yo conozca, básicamente lo que hace es que me le da vuelta. Entonces, esa estaba viendo para arriba, quedó viendo para abajo. Eso es el menos. Y si yo tomo la función y la multiplico por un valor, vean que si la multiplico por 2 o por 3, yo veo esta gráfica y veo esta otra acá, la que está aquí y esta que está acá, y digo, mira, pero son la misma. Entonces le digo sí y no. Si yo pusiera la escala, aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nos daríamos cuenta de que la escala es diferente. ¿Okay? Porque esta, digamos que esta en 1 vale 1, pero esta otra en 1 vale 10. Entonces,
generalmente cuando usted multiplica por un valor, usted lo que hace es que la parábola se cierra un poco más. Entre más grande el valor, se cierra. Pero vista de lejos o vista sin escala, se ve muy parecida. Ahora, pregunta, ¿siempre tengo que omitir la escala, profe? No, nunca puedo poner aquí numeritos. No. Si puede poner números, mejor. ¿Ok? Pero no es un requerimiento tan importante. Y hay veces que sí hay que ponerlos, en algunos ejercicios hay que ponerlos, en otros tal vez no hace falta. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta gráfica de raíz de x menos 2, esta. Entonces, en ese caso, voy a ir yo estas las explico ahí en los videos de teoría. Voy a hacerla aquí para que ustedes la vean. ¿Cómo hago con esta? Entonces yo digo, ok, yo necesito saber y igual raíz de x. Entonces, bueno, cuando estaba viendo Nace una estrella, yo me acordaba que la gráfica era así, esta. Tal vez un poquito más paradita. Ok, entonces en este caso, yo digo, esta y esta se parecen mucho, nada más que el x cambió por x menos 2. Entonces esto le igualo a 0 y esto me da x igual 2. Entonces es la misma gráfica, pero movida a 2. Eso significa que nace acá. Sale de acá. ¿Okay? Entonces, ven, aquí no está la escala, pero es bueno ponerla. Es un 2. ¿Okay? Ahí es un 2. Igual, esta otra de y igual x cuadrado. O sea, yo me fijo en esta, digo, esta se parece a y igual x cuadrado. Yo la conozco bien, esa es la famosa u. Entonces, y ese x menos 2, ahí hay como dos operaciones hechas de manera consecutiva. Voy a preocuparme primero por el x menos 2. Podría ser al revés, podría preocuparme primero por el signo. X menos 2 al cuadrado. Entonces esta es x menos 2 igualado a 0, x igual 2. Eso es correr al 2. Corro al 2. Entonces me va a quedar acá. Esta línea continúa aquí un poquito para arriba. Así. ¿Dónde cortaría aquí? Si quisiera poner un valor. ¿Dónde cortaría ahí? En 2. Casi. Archibald. Está por ahí. 2 sebo. No. 4. En 4. Claro, porque cuando yo pongo aquí 0 menos 2 es menos 2 y menos 2 al cuadrado es 4. Entonces yo digo, esta es x menos 2 al cuadrado. Pero tiene un signo adelante. ¿Qué hace el signo? Dijimos antes. La pone hacia abajo. La tira para abajo, exactamente. La pone hacia abajo. Entonces esto es menos x menos 2 al cuadrado. Digo, es todo lo mismo. Pero aquí está 2, por aquí está menos 4 y va a ser esto. Así. Esa sería la gráfica. No son gráficas muy bonitas. Bueno, yo es que este lápiz todavía no lo manejo muy bien, pero tampoco espero que ustedes me hagan obras de arte, pero que se entienda, ¿verdad? Y vean que aquí es importante poner... Una consulta, ¿cómo sacó el menos 4 ahí? Porque aquí era 4. Entonces, a la hora... Perdón, sí, el 4. Pone el 0 aquí. 0 menos 2 es menos 2. Y menos 2 al cuadrado da 4. Ok. Gracias. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esa es graficación rápida. Ahí hay varios ejemplos. Yo explico ahí en video cómo se hace que es tal vez el más rudillo de todos. Pero todas estas gráficas son clásicas de examen, jóvenes. Tienen que saber hacerlas con facilidad. Y no hay una forma lineal. O sea, por ejemplo, alguien me dice, profe, pero yo podría haber trabajado primero con y igual menos x al cuadrado, que es para abajo. Y luego hago el corrimiento. Sí, también le da igual. O sea, puede
puede primero trabajarlo del signo y luego el corrimiento en el eje X. Vean que no es lo mismo un menos 2 adentro, ¿verdad?, que un menos 2 afuera. El menos 2 adentro me lo corre en el eje X. El menos 2 afuera me lo sube o me lo baja. Bueno, más bien me lo baja, ¿verdad? Entonces hay que saber, o sea, primero pregúntese, ¿ese valor está dentro de la fórmula o está afuera de la fórmula? Si está dentro de la fórmula, me lo va a correr en el eje X. Me va a jalar para la derecha o para la izquierda. ¿Ok? Y si está afuera, me coge la curva, la sube o la baja. Esa es básicamente la distinción que hay que saber, y eso aplica para todas las gráficas. Y la enorme ventaja de poder hacer esto es que usted con solo memorizar algunas gráficas puede hacer una gran cantidad de dibujos rapidito. Esta gráfica, por ejemplo, que está aquí, esta que es esta, a negocio de hacer una tabla de valores y demás, es bien complicado dibujarla, y vean que aquí la obtenemos bastante parecida a lo que es hecha con software. Bueno, habría que hacerla, pero es bien importante. Ok. Y en el caso de una lineal, por ejemplo, ahí uno cómo sabe si está dentro o fuera. Bueno, digamos que las lineales no hace falta tanto saber eso, porque eso lo grafica usted con lo que sabe de lineales. Digamos, si le doy y igual 5 por x menos 4 más 1, usted puede, esa la podría decir menos 5x menos 20 más 1, 5x menos 19, y la grafica como una recta. Pero usted puede decir, bueno, primero, y igual x, es esta gráfica. Y igual 5x es más o menos esta gráfica de acá. Tal vez primero, en lugar de 5x, hagamos y igual x menos 4. Y igual x menos 4 es coger esta gráfica y moverla hasta 4. Ya no pasa por 0, 0, sino que pasa por 4. Entonces esto es x menos 4. Y igual 5x menos 4 es esta misma gráfica. Se va a ver muy parecida, y también pasa por 4, o sea, cuando x vale 4, nada más que aquí, probablemente aquí esta de acá en 0 valía menos 4, y esta aquí en 0, en lugar de valer menos 4, va a valer menos 20, ¿okay? Pero es muy parecida. Y luego le suma 1, y el sumarle 1 lo que hace es que sube toda la gráfica una unidad. Entonces le va a quedar muy parecido a esto, 4, por aquí menos 19, y es esa la gráfica. Pero todo eso lo podría haber obtenido. Te dice, es que esto es una recta. Esto es y igual 5x menos 20 más 1. Y igual 5x menos 19. Y decir, entonces esta recta en 0 vale menos 19. Acá menos 19, ya no puedo escribir. En 0 vale menos 19, aquí, pasa por acá. Y cuando x vale 19 entre 5, vale, no sé, aquí mentira, no es 4, aquí, porque a la hora de subirla se me corre un poquito, ya no es 4, es un valor un poquito a la izquierda, pero va a quedar más o menos parecida. Recordemos que no es tan importante la precisión, sino la apariencia, que la apariencia sea bastante semejante a lo real. Entonces, para rectas, para funciones lineales, no es tan importante. Inclusive las cuadráticas también, uno podría decir, no, mejor la grafico como cuadrática, calculo corte con el eje X, corte con el eje Y, vértice y demás. O puede usar esta técnica. Todo depende para qué lo quiere. Si usted quiere saber cuál es la apariencia de la gráfica y justificar qué es inyectiva, sureyectiva y demás, entonces podría ser que sea útil esto. Ok, está bien, gracias, profe. Muy bien. Ese tipo de gráfica también es otra cosa que hay que saberse bien para el examen, cómo graficar funciones que son racionales, o sea, son una fracción, con, digamos, para ponerlo sencillo, recta arriba y recta abajo, para hablar en los términos que ustedes están más familiarizados. ¿Cómo se grafica ese tipo de función? Entonces, yo aquí explico en el video cómo se hace esta parte.
Básicamente uno lo que hace es resuelve esto igual a 0, eso le da menos 3 medios, que eso le da el corte con el eje X. Resuelve esto igual a 0, le da el corte con el eje, le dice cuál es la asíntota. Recordemos que yo ya había hablado de las asíntotas. Una asíntota es una recta que me sirve para indicar un comportamiento de una curva. ¿Okay? Yo hablaba la otra vez del amor platónico, es cuando la curva se va a acercar mucho a esa recta pero nunca la va a tocar. Esa es básicamente la idea de una asíntota. Y las asíntotas pueden ser verticales o también pueden ser horizontales. Estas funciones de esta manera siempre van a tener, dependiendo una asíntota en el punto donde se hace cero el denominador. Entonces tenemos corte con el eje de X, tenemos asíntotas verticales y además tenemos una asíntota horizontal. La asíntota horizontal sí es un poquillo más complicada de ver, pero esencialmente va a estar, se hace el siguiente truco. Usted toma y solamente considera las X. Si solamente hubiera esto, ¿qué habría aquí? ¿En qué se nos convierte? Dos quintos, profe. En 2/5. Entonces, este es el truquillo que se hace para encontrar la asíntota horizontal. Aquí está. 2/5. Que es esta recta horizontal. Entonces, usted busca la asíntota vertical. Esta de acá se le da este valor. O sea, cuando 5x más 7 es igual a 0. En menos 1.4. O sea, cuando x es igual a menos 7/5. ¿Qué es esto? Esta otra asíntota horizontal se hace una cruz. Es lo que hice antes, tapamos esto y nos quedamos solo con esto, 2/5 es esto. Y luego recordar que esa curva se parece a la de 1 entre x. Entonces por aquí tenía los cortes con el eje x. El corte con el eje x se da en menos 3 medios, que es acá, menos 1.5. Entonces se dice, bueno, la única forma de que sea es que cuando es uno, digamos, cuando se parece a 1 entre x puede ser que tenga esta aquí y esta acá, o bien sea al revés, que sea aquí para arriba y aquí para este lado. Entonces, ¿cómo sabe uno cuál de las dos opciones es? Tiene un punto donde corta el eje X, entonces se dice, bueno, la única forma de que pase por este punto es que sea curva aquí y curva acá, que se parezca a 1 entre X. Y aquí tiene el corte con el eje Y también. Entonces, con esa información usted puede trazar esta gráfica. Yo esto lo explico en los videos, pero es importante saber hacer este tipo de gráficas, porque estas gráficas, haciéndolas con tabla, es bien complicado. Y se prestan para muchos ejercicios bonitos. Por ejemplo, yo le podría decir a usted, ¿dónde la función es positiva? ¿Dónde la función es negativa? ¿Es esta función inyectiva? ¿Es esta función exoinyectiva? ¿Esta función es biyectiva? Entonces son cosas que vale la pena, o sea, que este tipo de función lo hace muy, muy efectivo. Aquí les pongo varios ejemplos diferentes, pero ustedes les recomiendo hay una cosa que se llama GeoGebra acá, que le permite a usted graficar lo que usted quiera. Vamos a ver. Por ejemplo, usted pone aquí y igual, no sé, creo que nada más hay que poner aquí x cuadrado y ahí está la función x cuadrado. O si quiere graficar raíz cuadrada de x, creo que tiene que poner sqrt, ahí está, sqrt, ya se lo sugiere, de x, ahí está, tiene esa gráfica. Bueno, pero es con x menos 4. No estoy diciendo esto para que hagan trampas, que en realidad todo esto está disponible y usted lo puede, lo que quiero es que estudien con esto, para ver si sus gráficas están bien. ¿Qué pasa si le sumo 1? Si le sumo 1, lo que hace es que la sube una unidad. ¿Qué pasa si a ese de acá le pongo un menos? Entonces ahí va a dar vuelta para abajo y sube una unidad.
Si le pongo un 4 acá, ven que ustedes pueden experimentar, no es para que hagan trampa en el examen, sino para que ustedes estudien y experimenten y, mira, sí que vacilón, aquí puedo tener la gráfica y coincide con lo que estoy haciendo, porque se trata de hacer graficación rápida, no es de ir a hacer, ¿cómo se llama? A ir al software a hacerlo. Bueno, quería hablar un poquito sobre composición, pero ya el tiempo se me está acabando. Me voy a extender unos 5 minutos más para que veamos un poco esto. Pues la otra semana ya tengo que empezar con el tema de inducción y ahí sí me interesaría. Tal vez el martes cogemos un poquito más de tiempo para hacer repaso, ver esta teoría, pero ya aquí ustedes deberían haber visto los videos de teoría donde está toda la información. La composición de funciones también es algo que se ve bastante en el colegio, a menos que alguien me corrija. Y tal vez aquí contarles que de los ejercicios clásicos, En el cole dejaron botadas muchas funciones, pero que las sacaron. En el cole, digamos, yo salí el año pasado y cuando las vi en décimo, sacaron muchas, las sacaron del programa de estudios. Ok. Bueno, les cuento entonces, también lo pueden estudiar ahí en ¿cómo se llama? En los videos, pero es como por ejemplo el ejercicio 2.14 nos dan dos funciones. Voy a tapar un poquito nos dan dos funciones como 3x menos 4 y 2x más 5 y nos piden que calculemos el criterio de las funciones. ¿Cuáles? Del f o g y el g o f. ¿Ok? Y luego que calculemos f o g de x y g o f de x y calculemos f o g de 2 y g o f de 2. Eso, básicamente, lo que hay que saberse es la definición. ¿Qué significa todo esto? Entonces, si a mí me dice calcule f o g de x, f o g es el nombre de la función. Una cosa es el nombre de la función, como cuando yo digo f, y otra cosa es f de x, que es como el criterio asociado a la función. F de x es el criterio, es la formulilla. Entonces, en este caso, para composición de funciones, pues se aplica lo mismo que vimos para composición de relaciones, es lo mismo. O sea, tiene que ser que para que eso tenga sentido, el rango, digamos, el conjunto de llegada de G sea el conjunto de partida de F, y que además que F esté definido justamente en el rango de G. Entonces, no siempre podemos hablar de F o G, tiene que ser que haya ¿cómo se dice? Un requisito, y es que la F esté definido sobre las imágenes de G. Si hay algún problema de ese tipo, no habría composición. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen calcule f o g de x, yo digo que esto por definición es esto. Esta es básicamente lo que usted tiene que acordarse. ¿Qué significa f o g? Es f g de x. ¿Y qué es lo que hace eso? Bueno, usted dice, ok, yo cojo mi fórmula f de x y cada vez que veo una x pongo la fórmula de g. Entonces yo aquí donde está, aquí está la función 3 por 2x, esta. Entonces, es esta fórmula, y donde está la x, yo pongo la fórmula de g, esta, que es esta que me dieron acá, que g de x es 2x más 5. Y luego lo demás es pura álgebra, ¿verdad? 3 por 2, 6, 3 por 5, 15, 6 más x y 15 menos 4 es 11. Y ahí tendríamos f o g. De forma parecida puedo hacer g o f, es un procedimiento muy parecido. Y aquí puedo hacer una verificación, o sea, ¿cómo yo reviso que estas cosas estén bien? Yo digo, bueno, si a mí me piden que calculen g o f, perdón, f o g de 2, yo digo que primero en esta yo aplico g, tengo el 2 y le aplico g, aquí está el g, 2 por 2, 4, 4 más 5 me da 9. Ok, ahora a ese 9 le aplico f,
F sería esta. 3 por 9, 27, y le quito 4, 23. Entonces, yo sé que la G lleva el 12 en el 9 y la F lleva el 9 en el 23. La composición hace todo el brete, así usando términos muy nuestros, de golpe. Entonces lleva el 2 en el 23. Aquí está la fórmula. Entonces veamos. 6 por 2, 12. 12 más 11, 23. Entonces, esta es una forma de verificar que este cálculo está bien. Yo lo hago para un valor específico y chequeo que mi fórmula está dando el resultado correcto. Igual puedo hacerlo con G o F, ¿okay? Se puede hacer de las dos formas. De eso ya hemos hablado, del dominio de máxima definición. También aquí es bien importante y recordarles que en esta parte se vuelve a usar un tema del tercer parcial, que es el tema de desigualdades. ¿Okay? El dominio de máxima definición es, dado un criterio, dado una fórmula, ¿cuál es el conjunto de números reales para el que esa fórmula tiene sentido? ¿Cuál es el mayor conjunto de números reales para el cual esa fórmula tiene sentido? Por ejemplo, si a mí me dicen 1 entre x, eso siempre es 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 5, yo puedo hacer todos esos cálculos. Pero no puedo hacerlo con 0. Entonces puedo hacerlo con todos los reales menos el 0. ¿Okay? Ese es su dominio de máxima definición. Raíz de x es raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. Se puede hacer con cualquier número positivo, pero si el número es negativo, menos 1, menos 2, menos 3, no puedo. Entonces tiene que ser de 0 en adelante. Yo aquí le doy la lista de las funcioncitas que tienen, ¿cómo se llama? Algunos dominios. Aquí, por ejemplo, este ejercicio es de los más durillos de composición. Aquí se hace una triple composición. ¿Okay? Se explica ahí en los videos también para que lo revisen. Y en ese caso, el problema básicamente acá, digamos, la dificultad de este ejercicio es puramente algebraica. Cómo hacer estos cálculos. Y de nuevo, tal vez presten atención a este ejemplo 17 también, donde en este caso me dan una función que es compuesta. Las funciones compuestas son un poquito más complicadas de calcular la composición, porque hay que hacerla con cada formulilla por aparte, dependiendo del rango. ¿Okay? Entonces también échenle un vistazo a esta parte y yo creo que la próxima clase voy a echar un vistazo acá sobre esto. Pero también, bueno, yo sé que ya el examen está para la otra semana. Por favor, hagan todo lo posible por ver los videos que corresponden a la otra semana. Yo el martes voy a sacar un rato para terminar de explicar un poquito la parte de funciones y de pronto aclarar dudas. Si tienen dudas del tema de funciones, pues el martes sacamos un rato para hacerlo. A lo mejor tenemos que extendernos más que la hora, pero eso más bien ustedes me lo van a decir. Yo voy a empezar a hacer un ratito de repaso y si tienen dudas me extiendo un poco más y si no, pues continuaría con la materia que corresponde a la otra semana, que son sucesiones y luego sucesiones, recurrencias y el tema de inducción. Bueno, chicos, ya me pasé bastante, así que no sé que están cansados. Si me quedan por ahí los que están para la entrevista, y a todos que tengan un productivo fin de semana, estudien, vean que es bastante materia, que hay muchas cosillas interesantes, no es algunas cosas requieren trabajo, así que tienen que aplicarse a fondo este fin de semana. Bueno, hasta luego a todos.